Hola, muy buenas a todos, damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mike y Liev en la comunidad consciente de Marriott. Primero de todo, quiero haceros una pregunta. ¿Saben qué alimentos le deben dar a su pequeño si en el día de mañana tengan un hijo o no? Y saben, obviamente, cuáles quieren y cuáles deben evitar. Pues no se preocupen porque de esto trata este video. Hoy vamos a tratar la alimentación de bebés y niños pequeños en las iniciales edades de vida, y esta alimentación esencialmente veréis que también es aplicable a humanos adultos. Vamos a ello. Mike, dime qué alimentos son saludables y cuáles no. Dímelo ya. Voy. Lo primero de todos, sobre la alimentación. El infante es mejor que lo amamantéis durante los primeros 4 meses o por defecto, y si no hay posibilidad de hacerlo, pues estaría en segundo lugar utilizar fórmulas. Pero de lo que yo os voy a hablar, que es la alimentación complementaria de alimentos que ya os mencionaré más adelante, puede empezar entre el 4º o el 6º mes del infante. Mientras lo amamantáis, pues también le podéis dar complementariamente comida. Pero no hay una diferencia estadísticamente significativa, al menos según las organizaciones que yo revisé, sobre si es mejor que empecéis en el 4º o en el 6º mes. Pero a partir del 6º ya no es que sea recomendable, es que deberíais introducir alimentos en la dieta del bebé. Aquí el abanico de alimentos es muy grande, pero para simplemente centrarnos en unos cuantos en este vídeo, porque obviamente no podemos abarcar todos y encima abarcarlos bien en un solo vídeo, os voy a decir unos cuantos. Los alimentos por excelencia son el marisco, el pescado, la carne y los huevos. Estos 4. ¿Por qué? Sencillamente porque contienen más cantidad y tienen un mayor aporte en macro y en micronutrientes que los alimentos vegetales. Eso no significa que no debamos comer vegetales ni que sea malo comer verdura o fruta en determinados contextos. Simplemente significa que hay más macro y micronutrientes de los esenciales para el bebé, para el infante, para el niño, en estos productos cárnicos de origen animal, por decirlo de otra forma. Estos alimentos de los que os estoy hablando obviamente se ofrecen como machacados, como semisólidos, como purés, según la edad del infante, según los meses iniciales en los que se encuentra y cómo veáis su desarrollo. Mike, ¿y qué determina que un niño está listo para la alimentación complementaria? Pues mira, entre el 3er y el 4º mes más o menos suele suceder lo que te voy a contar, y es que cuando el niño empieza a mantener su cabeza erguida, a mantenerla un poco controlada, y cuando le levantáis también la puede sostener. Y aparte de esto, cuando veáis que se disminuye una cosa que es el reflejo de expulsar objetos, diferentes elementos, si quieren le decimos cuando le acercáis cualquier cosa a la boca y deja de tener ese reflejo de expulsarla inmediatamente, es cuando ya podéis empezar. Y no os lo he mencionado, pero tiene que tener la habilidad de tragar. Ya yendo más o menos entre el 5º y el 7º mes, cuando ya tienen la habilidad de masticar y veáis que se pueden mantener sentados sin necesidad de apoyo, pues ya introducís los alimentos que se pueden comer con los dedos. Mike, conchudo de merda, te está haciendo por las ramas y yo he venido a por los alimentos. Sí. Vamos a por ellos. Los alimentos de origen animal contienen un mayor contenido proteico y una mayor absorción de proteína que los vegetales. Nuestro cuerpo, cuando consume alimentos de origen animal, los absorbe más fácil y con mayor porcentaje que los vegetales. Es un 93-96% de absorción de proteína de origen animal frente a 62-80% de proteína vegetal. Y siguiendo en la misma línea, os tengo que decir también otra cosa que a mí me llamó la atención, que la había estudiado en su momento pero no la recordaba, y es que los alimentos de origen animal contienen un hierro que es hierro hemo, por decirlo así. Es una forma del hierro que se absorbe mucho más fácil que el hierro de los vegetales, que es el hierro no hemo. Así de originales son los científicos con los nombres, pero esa es la idea. Hay un tipo de ese elemento, el hierro, que se absorbe más fácil con los alimentos de origen animal frente al de los vegetales. ¿Qué te parece lo que te aportan el pescado, los huevos, la carne y el marisco frente a los productos vegetales y a otros productos? Obviamente no son los únicos. Claro que otros productos y otros alimentos aportan. Ya veremos qué.
Pero estos no han terminado aquí. También contribuyen en procesos de formación, desarrollo y mantenimiento del sistema nervioso, como serían, pues, por ejemplo, la mielinización, la neurogénesis, la neurotransmisión. Y aparte de esto, tienen influencia en la expresión de genes. Esto es un poco genérico, pero no obstante, lo más interesante de todo esto, damas y caballeros, es ¿qué es lo que pasa cuando los eliminamos de la dieta? ¿Saben lo que pasa? Los infantes sufren deficiencias de zinc, de vitamina B12 y de hierro. Quiero subrayar la importancia especial de la vitamina B12 porque esta es de origen bacteriano, pero se encuentra en los productos de origen animal. Entonces, si se obtiene a través de bacterias y está en los alimentos que os he ido hablando hasta ahora, los veganos y los vegetarianos o tienen que replantearse ampliar su dieta o tomar suplementos, al igual que sus pequeños. Ya estáis viendo la importancia de la que os hablo. Hay un concepto, hay un tema del cual no voy a hablar en este vídeo porque es bastante extenso y es el de la leche. Y sobre todo la leche materna, en este caso sí que la voy a mencionar levemente para decir que a partir del 6º mes, si la leche antes aportaba la concentración necesaria para el infante para que obtuviera los elementos esenciales y que no hiciera falta que se introdujeran alimentos complementarios, a partir del 6º mes, por mucho que la madre vaya a comer un alimento, me lo invento, rico, por ejemplo, en zinc o rico, por ejemplo, en hierro, en calcio, este alimento no va a hacer que la leche aumente de concentración en sí para que esta concentración sea la necesaria para el bebé. Ya no, la leche no aumenta. A lo mejor aumenta la concentración de ese elemento dentro del cuerpo de la madre, pero no en su leche. Por lo tanto, el niño debe tomar y empezar a comer alimentos y que se inicie la alimentación complementaria. Lo que os decía antes de los purés, de los semisólidos, de los machacados, estos unas 2-3 veces al día está bien hasta los 6 meses más o menos. Si ya luego llegamos a los 8 meses es cuando ya puede iniciar a comer con los dedos, porciones de comida con los dedos, más o menos unas 3 o 4 veces. Y al final, esos son veces, al final ya cuando estamos a los 12 meses y a partir de un año en adelante, ya se recomiendan 3-4 comidas normales, comidas, no simplemente que picoteo un poquito. Destaco la carne unas 2-3 veces al día, que no es malo de que la consuma, pero el pescado y el marisco, sobre todo lo que son los productos marinos y los pescados, que hay una lista que ya os pasaré. De hecho, esta lista a lo mejor la podéis conseguir próximamente si me seguís en redes para saber esto y más cosas más específicas sobre la alimentación de pequeños y de personas grandes. Pues sin irme por las ramas, para evitar la concentración alta en metilmercurio, se recomienda entre 2 y 3 veces a la semana comer pescado y marisco. Hey chato, deja ya de decirme que si tengo que darle 2 o 3 veces de comer a mi hija y que si mi hijo tiene que comer no sé cuántos granos en el plato. A ver, vale, lo sé, hemos hablado mucho y encima estamos todo el rato machacando los alimentos de origen animal. Entonces, a ver, vamos un poquito con frutas, verduras y otros comestibles variados. Cambiando de papeo y hablando de estos mismos, pues de las frutas y de las verduras ricas en potasio, en vitamina C y en vitamina A, siempre van a ser buenos. Bueno, en la mayoría de los casos, porque evitamos el siempre y el nunca, pero podemos decir que en la mayoría de los casos son buenos. Unas 5 veces al día no está mal darle verdura o fruta. Yo os recomendaría por algunas cosas que no van a salir en este vídeo que le deis más verdura que fruta y lo dejaré aquí. Otro grupo rápidamente pasándolo son las legumbres. Tenemos guisantes, tenemos lentejas y también alubias, entre otros. En este grupo los alimentos están ricos en fibra y en proteína vegetal, pero si dais granos refinados a los niños les estáis privando de esa fibra dietética y también de la proteína, de nutrientes, porque se pierden con este proceso. No ofrezcan productos refinados si es posible. Y ya que estamos entrando en la zona de productos que son malos, de productos que deben ser rechazados, repudiados, ahuyentados, estos son ¿cuáles? Sino los azúcares. Todo lo que son azúcares simples,
carbohidratos. En gran parte los carbohidratos se deben evitar. Pero también bebidas edulcoradas, azucaradas, edulcorantes sin azúcar, supuestamente, colorantes de alimentos, si pueden ustedes evítenlos. Y nos quedan también los enlatados y los encurados, también para evitar. ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Por qué os lo estoy diciendo? Porque el niño es muy sensible en los meses iniciales y en los años iniciales de su desarrollo a que su cerebro es muy sensible a los sabores. Es muy sensible a los sabores y por lo tanto, cuando le expongáis a ciertos tipos de sabores, estos le pueden producir una predisposición en el futuro de buscar comidas con estos sabores. ¿Qué pasa? Si le expongáis a alimentos que tienen un altísimo contenido de sal y de azúcar, va a buscar estos alimentos. Aparte de esto, están asociados también a obesidad y a sobrepeso. Y a muchas otras cosas que no os puedo contar en este vídeo porque me gustaría demostraros de la máxima y de la forma más precisa y profunda cómo juegan con el estado fisiológico de los humanos ciertas empresas y grandes compañías y la industria alimentaria. Estos azúcares están ocultos en las etiquetas y esto no es una cosa nueva porque hemos tenido sinónimos y diferentes formas de decir ciertos contenidos químicos para que legalmente no se diga que está la molécula de azúcar, pero a lo mejor hay alguna muy similar o hay un polímero de esta que sí aparece y que en esencia es esta o es un poco modificada pero con las mismas propiedades o aumentadas. Gente, este video es para daros información y para que no os engañen ni a ustedes ni a vuestros hijos e hijas. Y os hago un breve inciso porque sobre las grasas saturadas y las trans no vamos a hablar. Os he hablado en otros vídeos un poquito. Hemos dado alguna que otra pincelada. Revisen los vídeos porque ahí están. Si te estás quedando a cuadros con algunas cosas, yo te recomendaría que asimiles esto, pausa el vídeo si hace falta y enseguida continuamos con el próximo tema porque ahora vienen los enlatados y los encurados. Los alimentos curados suelen contener una concentración de sal o de azúcar muy elevadas. Y estas concentraciones, si están elevadas, recuerden que en los principales meses y en los iniciales años de la vida del niño, este es muy susceptible a la apreciación de los sabores. Y si le dais algún producto muy salado, muy ácido, muy picante, puede desarrollar aversión por los sabores y que rehuya estas comidas en un futuro. O bueno, comidas directamente con estos sabores, que por ejemplo los limones tienen muchas cualidades positivas y no es nada recomendable que desarrolle una aversión por ellos. Y por otro lado, esta misma exposición contiene un riesgo para los sistemas renales todavía en desarrollo del bebé. Finalmente, en el proceso de enlatación y en los encurtidos, se puede exponer al infante a la enfermedad del botulismo causada por un microorganismo que es Clostridium botulinum, si se hace por inexpertos o si hay una mala praxis. Esto también puede pasar en las industrias, pero pues es menos probable. Y damas y caballeros, estas son solo algunas pinceladas de la dieta sana y saludable de vuestro pequeño, que puede ser replicable toda esta dieta a vosotros en vuestra vida adulta y también a los adolescentes. Por mucho que nos digan que los productos de origen animal no son sanos y saludables, es lo contrario. Espero que os haya servido este video a ustedes y también a los de su alrededor. Yo soy Mike Iliev desde Marriott, la comunidad consciente, hacia ustedes. Gracias por ver este video. Ya yendo más o menos entre... Sí, me echo sangre intentando grabar, intentando colocar la cámara, que estaba desajustada una parte y casi se cae.